Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes, y sean bienvenidos a su programa familiar La Voz Católica. Gracias por su sintonía y por permitirnos caminar juntos con ustedes a la escucha de la palabra de Dios, dándole gracias por todas las bendiciones que recibimos día a día. Bienvenidos a nuestro programa. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida comunidad. Gracias por acompañarnos en este día especial. Gracias porque nos permiten también estar con ustedes compartiendo más sobre nuestra fe católica y aprendiendo más de ella. Los invitamos para que no se vayan a perder este programa de hoy y que nos acompañen donde quieran que se encuentren. Bienvenidos a La Voz Católica. En el Evangelio de hoy, el Señor nos relata la historia del hijo pródigo y de su padre que lo espera con los brazos abiertos, como también nos espera a nosotros. Asimismo, en este mes de septiembre también celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz, sobre la cual aprenderemos un poco más con ayuda del Padre John Mario. Así que sigan en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que has padecido en el árbol de la cruz, particularmente por todos mis pecados, tú estás conmigo, Santa Cruz de Jesús. Sé siempre mi amparo, Santa Cruz de Jesús. Ten piedad de mí, Santa Cruz de Jesús. Aparta de mí toda pena y amargura, Santa Cruz de Jesús. Pon en mí toda clase de bienes, Santa Cruz de Jesús. Aparta de mí todo mal, Santa Cruz de Jesús. Haz que yo pueda caminar el camino de la salvación, Santa Cruz de Jesús. Aparta de mí todo peligro de la muerte, Santa Cruz de Jesús. Presérvame de todo peligro corporal y de todo accidente temporal, Santa Cruz de Jesús. Te adoro para siempre, Santa Cruz de Jesús. Jesús Nazareno crucificado, ten piedad de mí y haz que siempre camine contigo y cargue mi cruz. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégresen conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégresen conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá alegría en los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre la repartió entre ellos. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos para apacentar sus cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovieron sus entrañas, y echándose a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero gordo y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero gordo porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con las malas mujeres, le matas el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el texto del día de hoy, en el Evangelio, podríamos nosotros recordar una historia que alguna vez viví hace algunos años, cuando trabajaba con los niños. Un día, uno de los catequistas contó la historia del hijo pródigo, y uno de los niños se detuvo y preguntó algo muy interesante. Y preguntó: ¿qué sería lo que pasaría si él hubiera vuelto a la casa? Uno de los niños respondió: depende. Y el catequista dijo: ¿de qué? Y el niño respondió: él regresaría si hay una madre en la casa. Si es así, ella trabajará con el padre para que acepte finalmente al hijo y lo va a convencer. En cierta manera, el catequista y el niño hablaban de una dinámica familiar que es propia de nuestra cultura. Normalmente un padre no habrá aceptado el regreso de un hijo si no hay la insistencia de una madre. Lo mismo también podría ocurrir en la cultura de Jesús. Un padre cuyo hijo lo hubiera deshonrado de esta manera, pidiéndole todo, a pesar de que él no había muerto, eso era un signo de deshonra. Incluso el padre habría rasgado sus vestiduras, declarando que su hijo quería que él muriera. Pero en ese sentido, cuando se cuenta la historia que Jesús contó, es una cuestión muy contracultural. La representación del padre en la historia va en contra de las convicciones y de las convenciones que habían en la época de Jesús. Es de suponer que había una madre en la casa, pero no hay ninguna referencia a ella en la historia. Hay un sentido en el que el padre tiene algunos de los atributos que podríamos asociar nosotros a una madre de la cultura. Jesús pretende claramente que esta figura paterna sea una imagen de Dios y de sí mismo, y por eso esta imagen del padre también le da características de madre. Cuando hablamos de Dios como padre nos ponemos todos a tomarlo demasiado literal. Y el amor de Dios se refleja más claramente en lo mejor del amor paterno humano y del amor materno humano. Por eso que el texto de hoy nos representa esto tan hermoso. En las dos parábolas anteriores Jesús retrata el amor buscador de Dios, que no solo es como un pastor que hace un esfuerzo extraordinario para encontrar la oveja perdida, también la mujer que busca con diligencia la moneda que se le había perdido en su casa, sino que también nos habla del pastor, la mujer y el padre, que son igualmente imágenes de Dios que se esfuerzan por buscar y encontrar aquello que se había perdido. Es una respuesta a lo que pasa en el principio del Evangelio, cuando algunos están criticando a Jesús porque se está hospedando o está visitando a los pecadores. De estas tres parábolas es la tercera la que ha cautivado la imaginación de todos los creyentes a lo largo de los siglos. Incluso muchos artistas han pintado cuadros que llamamos los cuadros del hijo pródigo, ¿no? Y muchos textos y novelas se han escrito alrededor de esta tercera parábola, que es bien hermosa. Es más una historia que las otras dos parábolas y todos nos gusta una buena historia, como la que acabamos de escuchar. También retrata una dinámica familiar y todos estamos familiarizados con estas dinámicas familiares. Se trata de una familia en crisis. ¿Qué familia de hoy no ha tenido momentos de crisis? ¿O qué familia de hoy no ha tenido esas situaciones en las que los hijos quieren irse de casa? Hay tres personajes muy importantes en la historia y cada uno de ellos puede hablar de nuestra propia experiencia en diferentes maneras. Si el padre es la imagen de Dios, los dos hijos son imágenes de todos nosotros, de diferentes maneras. El hijo menor quería la libertad y le correspondía 1/3 de los bienes de su padre cuando éste muriera, pero lo quería de inmediato para poder irse a vivir su propia vida, sin estar atado a las responsabilidades familiares, algo parecido con la realidad de hoy. De diferentes maneras, en diferentes momentos de nuestras vidas podemos habernos encontrado en este tipo de situación. La historia de la libertad de este hijo menor terminó en la humillación y la privación personal. Alimentar a cerdos en la granja de un pagano era lo más bajo en lo que podía caer un judío.
Tener contacto con un cerdo era lo peor de un judío. Y Jesús está contando la historia de un judío. Sin embargo, este oscuro valle no era el final del camino para este hombre. Cuando cayó todo lo que él podía tener, cuando ya se quedó sin nada, cuando estaba en la crisis más absurda de su propia vida, pudo alcanzar la luz y darse cuenta de lo que había pasado. Nos dice el texto que este hombre no culpó a nadie de lo que había sucedido y reconoció su pecado delante de su padre, o la representación de Dios. Dice el texto que partió hacia su casa con la esperanza de poder ser acogido de nuevo por su padre como un siervo. Su momento de mayor fracaso fue también al comienzo de su redención. Eso también puede ser cierto en nuestras propias vidas. A menudo, cuando estamos en nuestro punto más bajo, es cuando podemos estar más abiertos al amor inquisitivo de Dios. Cuando estamos en momentos de más crisis y de más oscuridad. A menudo, muchas veces cuando estamos en esta situación, se nos olvida regresar al Padre y nos quedamos ahí, con el temor o el miedo de que Dios no nos reciba. A menudo en estos momentos más difíciles de mayor debilidad, cuando empezamos a entregarnos al poder de Dios, podemos también, lo del hijo menor, podemos descubrir entonces que el viaje de regreso a casa se hace más corto porque el Señor se lanza corriendo hacia nosotros compasivo. Hay un cuadro hermoso que conocemos nosotros, el cuadro de Rembrandt, acerca del hijo pródigo, y que pinta los zapatos, los pies del hombre que está de rodillas, que es el famoso hijo pródigo, con los zapatos gastados de caminar, cansado del camino, los pies heridos, pero ha llegado a arrodillarse delante del Padre. El hijo mayor se había quedado en la casa, que es el otro personaje, pero su pequeño discurso a su padre sugiere que, según la manera del hijo mayor, ese también se había perdido. Es decir, se había perdido tanto el que se fue de la casa como el que se quedó. Y le dice a su padre: todos estos años he trabajado como un esclavo para ti. Se dirige a su padre muy fuerte, como si su padre fuera un capataz. Nunca había conocido a su padre como un padre cariñoso, a pesar de las palabras de su padre hacia él. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. De igual manera, este hijo nunca aprendió a recibir el amor de su padre. Nos queda la duda de si, al igual que su hermano menor, se dejó abrazar alguna vez por su padre y nuevamente regresó a casa. La figura del hermano mayor nos llama a dejar a Dios que sea Dios en nuestras vidas. Que su amor incondicional penetre la vida de nosotros, aunque no comprendamos lo que hace a veces con aquellos que consideramos más o menos indignos que nosotros. Pero también nos llama a nosotros a que nos esforcemos por regresar a la casa del Padre. Padre John Mario, muchos de nosotros conocemos o tenemos un amigo o familiar alejado de Dios o de la iglesia. ¿Cómo podríamos hacer para ser verdaderos amigos y también hermanos y poder ayudar a acercarlos a Dios? Gracias, Blanca. Es bien linda esta pregunta también, ¿no? en el tema de que hemos encontrado hoy. Siempre volver al camino, volver a un lugar en el que nos hemos sentido bien o hemos encontrado la presencia de Dios, significa que alguien nos ha mostrado ese lugar. Un primer camino muy importante para que alguien pueda volver a regresar es que se haya sentido en la casa del Padre o que haya conocido la vida de la iglesia. Por eso es una gran responsabilidad de los padres hoy entrenar o enseñar a sus hijos en la fe. ¿Cómo va a regresar un hijo de Dios a la fe de Dios si nadie le mostró a Dios, si nadie le enseñó a Dios? Yo siempre insisto mucho con esto, ¿no? Hay personas que han cometido, perdónenme lo que voy a decir, la brutalidad, la torpeza de decir: yo dejo que mi hijo decida cuando sea grande la religión que quiere. Pero nunca le muestran nada para elegir. Nunca lo llevan ni enseñan nada de lo que pueda elegir. Es decir, yo tengo que elegir, yo elijo, como ser humano, yo cuando soy adulto elijo, pero cuando tengo varios caminos. Pero si no me han mostrado ningún camino, pues elijo el peor o a veces el que primero me aparezca. Por eso hay unos padres que cometen el grave error de no mostrarle o por lo menos una opción a su hijo para que cuando sea grande decida qué camino va a elegir. Enseñarle la fe, entrenarle la fe, enseñarle el camino, porque si algún día se va, sabe dónde puede regresar a encontrarse con eso que alguna vez aprendió, con Dios, con la fe. Es un primer camino que nosotros tenemos que recorrer, es decir, a entender y apoyar a los niños desde nuestros hogares. Y hay otros papás que yo también he criticado mucho esto aquí en la catedral, que vienen a traer a sus niños a las catequesis, pero los tiran como si fuera un objeto en el salón y ni siquiera hablan con los catequistas, ni conocen a los catequistas, ni siquiera le preguntan a los catequistas cuáles son las fortalezas del niño, qué es lo que tengo que mejorar en el niño en la catequesis, nada. Como si fuera, esta situación fuera nada para ellos. Y esto es muy triste, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de la experiencia de fe de tu hijo, porque más adelante cuando sea adulto va a poder encontrar el camino a casa si se pierde. En segundo lugar, también es importante como construir en el niño fundamentos o en la persona fundamentos bíblicos. Hay una famosa canción, una famosa frase que dice: palo que crece torcido nunca se endereza. Y a veces hay personas que creen que cuando son adultos pueden enseñarle o darle lo que nunca le dieron cuando fueron niños. En los fundamentos bíblicos, hablarles de la palabra de Dios tiene que darse desde pequeños, a los niños, a los hijos, hablarles de Dios, mostrarles la Biblia, comprarle una Biblia para los niños, existen, con palabras más sencillas. Porque es la manera en que el niño va construyendo su propia vida un fundamento bíblico.
Otra cosa también es hacer invitaciones personalizadas. Pero las invitaciones personalizadas tienen mucho efecto cuando la persona ve ejemplo de vida en el otro, ¿no? Hoy en día dice una frase muy común del Papa Francisco es que el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Y es así. Las invitaciones personalizadas que hacemos los cristianos a otros para que regresen a la iglesia o vengan a buscar a Dios, se ven arrastradas por la vida de testimonio. Si te ven a ti feliz, una vida cristiana feliz, si te ven a ti gozando de la Sagrada Eucaristía, comulgando, si te ven a ti viviendo la vida sacramental con la... Otra manera también de atraer a nuestros hermanos y ayudarles a regresar es visitándolo, y visitando especialmente a los enfermos, como habla del Evangelio de hoy, de la curación de la suegra de Pedro. Otra manera también es, en ese sentido, es que nosotros podamos, en cada momento de nuestra circunstancia, en nuestra vida, los que ya somos cristianos, poderle dar una palabra de Dios a la otra persona. No siempre podemos esperar que los frutos sean ya. Es decir, yo le hablo a mis amigos, a mis hermanos, a los más cercanos de Dios y quiero que ya estén en la iglesia conmigo. Es una cuestión que va naciendo y va creciendo en el corazón de los otros hasta el punto que dicen, venga, yo quiero hacer parte de ese camino, de ese grupo. Pero lo importante es que a alguien le siembre la semilla, si no, va a ser más difícil tener en nuestra iglesia gente convertida. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene, me mueve con
me sostiene. Me mueve la que me alcanza y nunca falta. Me mueve la mano de Dios. La mano de Dios. Y escuchábamos la hermosa canción La mano de Dios, interpretada por John Carlo. Para ello, Mario, en este mes la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la cruz y además sabemos que esta fiesta es muy querida y popular en muchos de nuestros pueblos en Latinoamérica. ¿Nos podría contar de dónde empieza la tradición de esta fiesta? Gracias, Blanca. Pues una de las historias que ha llegado a nosotros es de este famoso historiador Eusebio de Cesarea, que nos cuenta que Constantino, el hijo de Santa Elena, el rey Constantino, estaba muy preocupado por la batalla que estaba preparando contra Magencio en el año 311. Era lo que iba a ser el ataque de Tierra Santa. Y vio en sus sueños un símbolo formado por las letras X y P en el cielo, mientras que una voz le decía, In hoc signo vinces, que significa, con este signo vencerás. Entonces ordenó reemplazar todos los pendones y todos los estandartes que tenía con este símbolo, como se reconoce, lo conocemos nosotros actualmente. Y en la batalla del día siguiente venció a Magencio en Roma. Poco tiempo después, en el año 313, el edicto de Milán termina con 2 siglos de persecución y el cristianismo pasaba a ser primero tolerado y seguidamente fue la religión del imperio. También posteriormente su madre, la madre de Constantino, Santa Elena, presidió una expedición a Tierra Santa que buscó la cruz del martirio de Cristo. La tradición conservada entre las gentes la condujo al templo de Venus, construido unos 200 años antes por Adriano en el lugar de la tragedia del Gólgota. Recordemos que los griegos construyeron templos a sus dioses para tapar los lugares santos que los cristianos estaban adorando. Iniciados los trabajos, estando presentes Elena, la madre de Constantino, y el obispo de Jerusalén, aparecieron restos claros de 3 cruces que, si por un lado confirmaban la leyenda sobre el enterramiento dado a las cruces y el posterior levantamiento del templo de Venus, sumían en perplejidad sobre cuál fuera la cruz, es decir, el verdadero madero de la cruz donde murió nuestro Señor. Una de las tradiciones dice que Macario, el obispo de Jerusalén, se dirigió hacia una procesión que acompañaba un funeral que por allí pasaba y desvió su camino hacia los trabajos de la excavación, haciendo que el cadáver fuera tocado sucesivamente por cada una de las cruces encontradas. La tercera de ellas obró el milagro de devolver la vida al cuerpo del difunto, convenciendo a todos sobre la autenticidad del hallazgo de la cruz de Cristo. Es una de las tradiciones que conocemos. El obispo Macario bendijo a los presentes con la cruz levantada con ambas manos y exclamó: Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Hay otra historia también con un fondo histórico, ¿no? Cuenta que ante las dudas suscitadas por la aparición de las 3 cruces, recuerden, ellos encontraron las 3 cruces, pero necesitaban definir cuál de las 3 cruces era la cruz de Cristo. Entonces la madre, esta señora Santa Elena, mandó a traer a una mujer que estaba en trance de muerte, muy enferma, sobre la que hizo pasar las 3 cruces. Con la primera de ellas, la mujer empeoró, ostensiblemente, o sea, fuertemente, es decir, esa era la que pertenecía al ladrón que no se arrepintió. Con la segunda permaneció sin variación alguna, pero finalmente con la tercera, cuando la tocó, esta mujer sanó completamente de su enfermedad. La bella historia continúa diciéndose hasta hoy y sigue siendo instaurada en la fecha como el lugar donde realmente se encontró la Santa Cruz, y fue el mismo emperador quien quiso entrar en el templo portando una cruz imitando a Jesús. Pero al llegar a la puerta, una parálisis sugerida repentinamente le impedía avanzar al emperador. Fue entonces cuando el obispo Zacarías, que le acompañaba, le hizo observar lo inadecuado de su rica vestimenta regia para el papel que quería desempeñar. Despojado del ornamento propio de la corte y vestido como un mendigo, las fuerzas y la capacidad de movimiento lo volvieron al cuerpo y pudo realizar la entrada en la iglesia con la Santa Cruz. Esa es una de las leyendas. La cruz de la calavera la leyenda continúa hasta nuestros días y hoy estamos explicando esto según la historia, ¿no? Por eso entonces nosotros contamos con 2 lugares de culto de la cruz, ¿no? Está actualmente el convento de Santo Toribio de Líbano, que se conserva dentro de un relicario, el Lignum Crucis, considerado por la Iglesia Católica como el trozo más grande que nosotros tenemos hasta ahora de la Santa Cruz de nuestro Señor. Y por otro lado tenemos la Caravaca,
en Murcia, que lleva casi 800 años venerada constantemente y que se tiene también una reliquia de aquella cruz primitiva que fue encontrada por Santa Elena. Son los dos grandes pedazos de la Santa Cruz que actualmente son aprobados por la Iglesia como verdaderos encontrados en esa época. Gracias, Padre John Mario. Padre, ¿qué significa que se exalte la cruz? A veces no tenemos muy claro por qué se necesita exaltar la cruz y celebrar el madero en el que el Señor sufrió tanto. Padre, ¿qué significa que se exalte la cruz? A veces no tenemos muy claro por qué se necesita exaltar la cruz y celebrar el madero en el que el Señor sufrió tanto. Pues es una gran pregunta, ¿no? Y es de mucha discusión hoy precisamente con las iglesias protestantes. Pero la cruz naturalmente es el centro del icono que celebra sobre el conjunto de lo que nosotros hemos hablado hasta ahora, ¿no? La cruz, entonces, conocemos que tiene un trazado vertical que señala la fuerza y el símbolo del destino que nos conduce hacia el cielo, como nuestra residencia, nuestra futura ciudad. Y también la cruz tiene otra horizontal que nos habla sobre el contacto y la comunión con nuestros hermanos. El icono de la exaltación de la cruz gira siempre alrededor de la leyenda sobre lo que se sienta esta fiesta. En concreto, con mayor o menor profundidad, decimos Constantino y Elena, el obispo de Jerusalén, que están abrazando la cruz, bendiciendo la cruz y todos los iconos que hemos dicho hasta ahora. Sin embargo, esta fiesta tiene su origen en Jerusalén, donde en el 14 de septiembre se celebra la fiesta de exaltación de la cruz y el aniversario de la dedicación de los edificios construidos por el emperador Constantino para proteger y magnificar los lugares donde Jesucristo, nuestro Señor, lleva a cumplimiento su ministerio pascual. Entonces, recordemos que en el mismo 14 de septiembre fue el tiempo en el que, más o menos, en el que se bendicen los lugares que el rey Constantino reconstruye en Jerusalén para el culto de los lugares santos. Tiene entonces su encanto este relato también porque nos habla de esta fiesta en el siglo IV. Dice, se llama Día de las Enseñas al que fue consagrado la iglesia en que está en el Gólgota y que llaman martirio. También la Santa Iglesia que hay en Anástasis, es decir, en el lugar donde resucitó el Señor después de la pasión, fue consagrada a Dios en el mismo día, el 14 de septiembre. Se celebra pues con gran solemnidad las enseñas o dedicación de estas iglesias porque en este mismo día se encontró la cruz del Señor y es por eso por lo que se instituyó que el día en que se consagraran por primera vez las santas iglesias fuera el día en que se encontró la cruz de nuestro Señor para que las fiestas se celebrasen al mismo tiempo y en el mismo día con toda la alegría y con toda la iglesia. Y esto se encuentra en las Santas Escrituras, que era el día de las enseñas, en el que el santo Salomón, después de terminar la casa de Dios que había edificado, se presentó ante el altar de Dios y oró, y como está escrito en los libros de los Paralipómenos o las Crónicas. Cuando llegó a la fiesta de las enseñas o de la dedicación, se celebra durante 8 días, pues muchos días antes comienzan a reunirse de todas las partes de todo el resto del imperio, ¿no? De las muchedumbres. No solamente los monjes, sino que también vienen los ascetas y todas las personas que tienen que ver con el tema, con esta creencia religiosa. Pues no hay ninguno que deje de encaminarse hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta. Bueno, también todos, hombres y mujeres de todas las provincias, se reúnen igualmente con ánimo piadoso durante estos días en Jerusalén para asistir a la sagrada fiesta que hemos dicho nosotros, de la dedicación de los templos y del encuentro de la Santa Cruz. Ahí es como comenzó esta fiesta, ¿no? Y por eso nosotros el 14 de septiembre celebramos esta fiesta desde ese momento hasta hoy. Muchas veces se tiene la expresión llevar o cargar la cruz ante situaciones adversas en la vida. ¿Cuál es el verdadero sentido y actitud frente a esta realidad de llevar nuestra cruz? ¿Cómo deberíamos asumirla? Pues completando un poco la pregunta que hacía ahorita Blanca, gracias, tendríamos que mirar, bueno, ¿por qué saltamos la cruz? No, la cruz es el fruto de la libertad, es el símbolo donde Cristo nos salvó. Algunas personas hacen una comparación que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo vas a adorar el cuchillo con el que mataron a tu madre y cosas así? No, que Dios mío, no dice, ¿de dónde sacan esas comparaciones? Pero es que la cruz misma, ni el cuchillo fueron los que mataron a la persona, sino ese fue el instrumento donde la persona murió, ¿no? En el caso de Cristo no fue la cruz lo que lo mató, fueron las personas de este momento que no creyeron en él, los que lo acusaron, los judíos rebeldes y todo ese tipo de que veían en Cristo como un enemigo. Fue su manera de vivir la que hizo que lo mataran, pero la cruz fue el espacio donde nuestro Señor nos redimió y nos salvó. Jesús ha querido mostrarnos a través de la cruz su amor y su solidaridad con el dolor humano para compartir nuestro dolor. Por eso nosotros adoramos la cruz. Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento, sino que Jesucristo nos ha hecho ver el sufrimiento de una manera diferente según Él, en la mirada de Él. Por eso es que nosotros veneramos la cruz.
Cuando nosotros decimos, interpretamos la cruz o cargar la cruz, es una relación tensa, ¿no? A veces parece como si fuera un trabajo ingrato, parece como si tener una enfermedad fuera una cruz, o parece como si el masoquismo, nosotros nos tuviéramos que enorgullecer de cierto masoquismo, ¿no? Pues esta es mi cruz, esta la tengo que llevar, así me la hizo Dios, esto es lo que yo tengo que hacer, pues hay que pensarlo un poco mejor. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como símbolo de la carga que había de llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa, y solo una cosa, la muerte, por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos de esa época podían vivir. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de expiación y perdón por los pecados. Pero en los mismos días Jesús, la cruz representaba solamente muerte tortuosa, era otro símbolo. Y los romanos obligaban a los demás a que llevaran sus propias cruces para que murieran. Por tanto, tendríamos que decir, tomándolo de manera literal, que tomar la cruz, y cuando dice Cristo tome su cruz y sígame, significaba estar dispuesto a morir por Él, hasta seguir hasta el final por Él. Se llama morir a sí mismo. Eso llamado a la entrega absoluta. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la salvará. Donde quiera que Jesús iba, Él atrajo multitudes, aunque estas multitudes a menudo lo seguían como el Mesías. Su punto de vista como Mesías iba cada vez creciendo más, pero otros cada vez lo odiaban más. Pero al final, Jesucristo, con la Santa Cruz, comenzó a enseñarles a ellos que iba a morir, pero que iba a resucitar, y por eso muchos de los seguidores, aunque al principio se escandalizaron, se dieron cuenta de que lo que Jesucristo estaba diciendo era que iba a cambiar la historia del mundo, era que iba a cambiar la historia de la humanidad. Y en esto es lo que nosotros hacemos, o nos centramos en la cruz, ¿no? La cruz se convierte en el punto culminante donde la historia de la humanidad cambia, donde Jesucristo nos enseña que hay un camino nuevo que nos ha venido a salvar. Eso significa entonces, por tanto, cargar la cruz. Estar dispuesto a seguir a Jesús, incluso a pesar de que podemos tener a veces problemas con nuestra familia. Y estar dispuesto a seguir a Jesús, incluso si esto significa perder nuestra reputación. Estar dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder nuestro trabajo, porque no compagina con la deshonestidad o la maldad que hay en nuestro trabajo. Estar dispuesto a seguir a Jesús o a cargar su cruz significa incluso perder nuestra vida, si eso significa anunciar y predicar la verdad del Evangelio. Eso significa cargar la cruz de cada día. La cruz de cada día tiene que tener un significado y un sentido. Si tú sufres por sufrir, eso es masoquismo. Si tu sufrimiento solamente lo tienes porque a ti te da la gana de tomar una mala decisión, ese es tu sufrimiento, eso no es tu cruz. Yo tengo una cruz con un marido que me pega todo el día me da madera, pero esa es la cruz que el Señor me dio. Esa es la cruz, eso es masoquismo, porque no haces nada para evitarlo, porque no haces nada para cambiar la vida de él, o para que cambie que es que mi jefe me maltrata y abusa de mí, esa es la cruz que me tocó. Eso es masoquismo. Esa no, la cruz que el Señor nos da es una cruz que tiene un sentido para la salvación de otros, no para que te sigan maltratando y te hagan menos humano. Si te hace menos humano, no es cruz. Y en el Evangelio leemos que si morimos con Cristo, viviremos con Él. ¿Nos podría explicar qué significa esto, Padre, con respecto a la cruz de cada día y a su veneración? Sí, Blanca, pues es importante concluir con lo que nosotros decimos en el credo, ¿no? Nuestra profesión de fe, ¿no? Cuando hablamos nosotros creemos en la resurrección de Cristo. Creemos que cuando moriremos vamos a resucitar. Por eso, cuando hablamos de la muerte, a veces hay una forma equivocada de mirar la muerte, ¿no? Entre nosotros comúnmente pensamos que la muerte nos atañe a todos, que la muerte es algo malo, que la muerte es escandalosa, que la muerte nos vamos a sufrir, nos asusta, nos aterroriza. Incluso también conocemos nosotros que hoy más que nunca hay más productos para vivir más, para no parecer en viejos, para evitar nuestras arrugas, para que no se oxide nuestro cuerpo. Hay tantas cosas que dan una imagen como negativa de la muerte, y en primer lugar tendríamos que como empezar a purificar ese sentido. ¿Cuál es el sentido cristiano de la muerte? El sentido cristiano. Contra todos estos pensamientos de la muerte hoy, el anhelo de todos los hombres tenemos es hacia el infinito. Todos tenemos en nuestro corazón como una nostalgia de lo eterno. Entonces, como cristianos, si miramos los momentos más dolorosos de nuestra vida, cuando perdimos a un ser querido, a nuestros padres, a un hermano, a un amigo, a los esposos, a una esposa, a un hijo, percibimos que ante todo hay un drama de pérdida, que hay separación, que nos desprendemos de un ser amado, pero hay un instinto poderoso dentro de nosotros que nos dice que nuestra vida no acaba aquí con la muerte, primero por la fe. Entonces, esto nos empieza a dar algunas respuestas a nosotros real, y es que nosotros estamos llamados con confianza a la resurrección de Cristo. Por eso para un cristiano la muerte es un camino o una puerta abierta inmensa a la experiencia del encuentro con Cristo, a la resurrección. Una persona tiene que morir
porque ha vivido. Es como cuando uno dice, ¿cómo apagar una vela? Pues porque está prendida. La única manera de apagar una vela es que tiene que estar prendida. La única manera de resucitar en Cristo es que tenemos que morir. Y si mi vida fue camino hacia el Señor, un camino de confianza hacia el Señor, pues vamos a tener la confianza de que vamos a encontrarnos con Él en su misericordia. Por eso el hecho de entregar la vida de alguna manera es el desgastarse por Dios, el desgastarse en esta tierra por los demás, pero también el hecho de cargar la cruz y morir a nosotros mismos o morir, pues también tiene ese sentido literal, es decir, dejar este cuerpo, dejar esta vida terrena, con la esperanza y la confianza de que vamos a encontrarnos plenamente con Él. Entonces, no tener temor a que algún día vamos a irnos de acá. Eso es la confianza de los cristianos. Y por último, Padre, en estos tiempos que vivimos, en el que todo es muy rápido y se busca la satisfacción inmediata, ¿cómo encajar el amor a la cruz de cada día? ¿Con qué signos exaltamos la cruz en la vida cotidiana, en nuestro día a día? Pues mira, en esos tiempos en que vivimos, como usted dice, muy rápido y buscamos la satisfacción inmediata, pues tendríamos primero que mirar en pensar que la cruz que Jesús nos mandó es una cruz que está cada día, según el Evangelio de Lucas 9, y que tenemos que llevar con valentía. Pero Jesucristo también nos dice en el Evangelio de San Mateo, no se preocupen por el mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A ustedes les basta mi gracia, les basto yo. Por eso la cruz de cada día es una cruz que no se toma solo. También Jesús dice, antes que nada es necesario entender que no comprendemos el plan de Dios, mis caminos son los mismos de ustedes, dice Yahvé. La visión que Dios tiene sobre la cruz y la cruz que nosotros debemos asumir es que Cristo asume la cruz para entender nuestro dolor, para padecer nuestro dolor, para vivir nuestro dolor, pero también para redimirlo. Porque Cristo nuestro Señor no se queda en la cruz. Jesucristo vence el poder del mal, vence el poder de la muerte y la cruz se transforma en signo de redención. Incluso la cruz. Por eso entonces, queridos hermanos, para nosotros la cruz no es el signo de muerte como en el pasado, significa morir a nosotros mismos. Pero no es un signo de muerte, es decir, en esta vida, es decir, no hay nada más que hacer, un signo de desesperanza, no. La cruz en Cristo no fue un signo de desesperanza, la cruz en Cristo fue un signo de esperanza, Por eso, cuando decimos nosotros cómo podemos nosotros encajar y vivir en nuestros días hoy el amor a las cruces que ponemos en nuestra vida, es primero ver en ella un signo de esperanza, un signo de salvación. Porque Cristo le da sentido al sufrimiento cuando el sufrimiento tiene sentido. Vuelvo y lo repito lo que he dicho hace poco, ¿no? El sufrimiento sin sentido es masoquismo. El sufrimiento con sentido es esperanzador, es cristiano. Tú sufres porque sabes que vas a obtener un bien mayor para esa persona o para eso que sufres. Cristo sufrió y entregó su vida a la cruz por todos nosotros, para salvarnos a nosotros. Ese era un sentido extraordinario, el más grande de todos. Ahora, tienes que pensar, querido hermano, hoy si la cruz que tú cargas, si realmente es cruz, realmente tiene un sentido, o ha sido porque es masoquismo, o porque tú tienes la incapacidad de tomar una decisión y quitar de ti, encima de ti, todos esos problemas o esa persona o eso que te está haciendo sufrir, que realmente no tiene sentido, no tiene sentido de sufrirse. Otra manera también de nosotros, digamos, aceptar o mirar la cruz de hoy es, como nos habla el hijo pródigo en el evangelio de hoy, es aprendiendo a regresar a la casa del Padre con la conciencia de que hemos sufrido, de que nos hemos equivocado, de que nos hemos alejado de la casa del Padre, pero con la conciencia de que Dios siempre nos tiene las manos abiertas para nosotros. Cargar la cruz de regreso al Padre, porque el Padre nos está recibiendo. Pero también cargar la cruz significa lo que pasó con el hermano mayor, no lo que él hizo, sino lo contrario, y es que aceptemos lo que Dios hace con nuestros hermanos, aunque a veces pensemos que son menos indignos que nosotros, y no nos quedemos como con nada más viendo lo que yo me merezco y que el otro no se lo merece. Cargar con la cruz es aprender a comprender los designios de Dios, aunque a veces no los entendamos. Aprender a contemplar los designios de Dios, aunque a veces a nuestros cálculos humanos no tienen mucha explicación. Es otra manera también de poder abrazar la cruz que en el mundo de hoy y que Dios nos pone. Gracias, Padre John Mario. Amigos, los invitamos al Festival Internacional organizado por la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Leonor City, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de septiembre de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Habrá comida deliciosa, música en vivo, danzas, pintura de cara para los niños, juegos, actividades y mucho más. Los boletos se venderán en la puerta. Los esperamos ahí. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos como cada domingo en La Voz Católica.
Gracias, Blanca, y gracias a todos ustedes, hermanos, por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que es muy importante formarnos en nuestra fe, aprender más sobre nuestra vida cristiana y especialmente aprender más sobre la doctrina de nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude pues a abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios nos quiere enseñar. Pidámosle en este día especial que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la misa dominical a todos. Feliz domingo para todos. Bendecido. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de